Había solo una ley. Una única ley que toda la galaxia obedecía sin discusión. No provocar a la humanidad. No involucrar humanos en guerras galácticas. Y bajo ninguna circunstancia, darles una razón para pelear en serio. Las especies jóvenes pensaban que era un mito. Una vieja historia creada para asustar civilizaciones nuevas. Hasta que una guerra destruyó 12 sistemas estelares en menos de una semana. Y el Consejo Galáctico hizo algo que no había hecho en siglos. Le pidió ayuda a la Tierra. 3 días después, la galaxia entera entendió por qué existía aquella regla. Mucho antes de que las especies jóvenes aprendieran a viajar entre estrellas, antes incluso de que existiera el actual Consejo Galáctico, ya circulaban historias sobre la humanidad. Historias antiguas, incompletas, fragmentadas por siglos de silencio oficial. Algunas hablaban de mundos enteros convertidos en cenizas después de provocar a la Tierra. Otras mencionaban flotas desapareciendo sin dejar restos, imperios cayendo desde adentro semanas después de declarar guerra a los humanos. Pero con el paso del tiempo, aquellas historias dejaron de verse como advertencias reales y comenzaron a tratarse como simples mitos exagerados, cuentos utilizados para mantener disciplina política dentro de la galaxia. Porque cuando las nuevas civilizaciones observaban a la humanidad moderna, no veían monstruos, veían comerciantes, diplomáticos, científicos, exploradores, una especie relativamente tranquila comparada con los imperios militares que dominaban las rutas espaciales. Y precisamente por eso, las generaciones más jóvenes empezaron a cuestionar la regla más extraña jamás creada por el Consejo Galáctico. La humanidad no participará en conflictos interestelares. La ley estaba escrita en todos los tratados importantes desde hacía siglos, repetida una y otra vez como una advertencia absoluta. Los humanos podían comerciar, investigar, expandirse, pero jamás intervenir militarmente fuera de su territorio, y nadie explicaba realmente por qué. Aquella noche, la discusión volvió a surgir en la cámara principal del Consejo, cuando representantes de una joven potencia militar conocida como el Imperio Varex exigieron eliminar la restricción humana de manera definitiva. Sus territorios crecían rápidamente, sus flotas eran modernas, agresivas, diseñadas para conquistar. Y para ellos, aquella ley era una humillación absurda, nacida del miedo irracional de generaciones antiguas. El líder Varex avanzó hacia el centro de la enorme sala galáctica, mientras millones observaban la transmisión oficial desde cientos de mundos. Alto, cubierto con armadura ceremonial oscura y marcas de guerra brillando sobre su piel, habló con una confianza casi arrogante. Durante siglos hemos permitido que una sola especie sea tratada como si estuviera por encima del resto. Su voz resonó por toda la cámara. ¿Por qué? Nadie respondió inmediatamente. Las especies más antiguas permanecieron en silencio incómodo. Algunas evitaban incluso mirar directamente hacia la plataforma humana vacía ubicada al fondo de la sala. El líder Varex sonrió al notar aquella reacción. Los humanos no poseen la flota más grande. Caminó lentamente mientras hablaba. No poseen el ejército más avanzado. Otra pausa. Ni siquiera dominan la galaxia. Varias especies jóvenes comenzaron a asentir. Algunos incluso parecían divertidos. Entonces explíquenme. El Varex levantó la voz ligeramente. ¿Por qué seguimos actuando como si debiéramos tenerles miedo? La tensión dentro de la sala cambió de inmediato. No porque sus palabras fueran ofensivas, sino porque acababa de formular en voz alta una pregunta que las especies antiguas llevaban siglos evitando responder. Finalmente, uno de los consejeros más veteranos activó su plataforma lentamente. Su especie había existido mucho antes de la expansión humana, y su voz sonaba cansada, pesada.
porque ya vimos lo que ocurre cuando los humanos entran en guerra. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Pero entonces el líder Barex soltó una pequeña risa incrédula. «Historias», dijo con desprecio evidente. «Viejas leyendas creadas por civilizaciones débiles». Algunos representantes reaccionaron incómodos ante aquella frase, pero el Barex continuó sin detenerse. «La galaxia ha cambiado», señaló los enormes mapas estelares flotando sobre la cámara. «Nosotros somos más fuertes ahora, más avanzados». Su mirada recorrió a todos los presentes. «Y quizás ya es hora de dejar de temerle a una especie que ni siquiera participa en nuestras guerras». Varias especies jóvenes comenzaron a apoyar públicamente su propuesta. El ambiente se llenó lentamente de murmullos, debates y discusiones cada vez más intensas. Pero mientras todo aquello ocurría, las especies antiguas permanecían extrañamente calladas. Algunas parecían nerviosas, otras preocupadas, como si supieran algo que el resto todavía no entendía. Entonces ocurrió algo pequeño, tan pequeño que casi nadie lo notó al principio. Una luz apareció en la plataforma humana vacía. La sala entera quedó en silencio lentamente. Un segundo después, la transmisión confirmó conexión directa desde la Tierra. Y por primera vez en toda la discusión, nadie parecía cómodo hablando. La figura humana apareció lentamente sobre la plataforma holográfica en medio de un silencio cada vez más incómodo. Y aunque no llevaba armadura ni símbolos militares, su sola presencia bastó para cambiar el ambiente dentro de la Cámara Galáctica. Porque mientras las especies jóvenes observaban con curiosidad o arrogancia, las más antiguas parecían tensarse de inmediato, como si aquella conexión despertara recuerdos que jamás habían querido revivir. El representante humano permaneció quieto durante unos segundos, observando la discusión sin interrumpir, la mirada tranquila, casi indiferente, hasta que finalmente habló con una voz baja y completamente controlada. «Escuchamos que desean eliminar la restricción». El líder Barex sonrió apenas, disfrutando la atención de toda la galaxia sobre él. «Así es», respondió sin dudar. «Creemos que el miedo hacia la humanidad ya no tiene sentido». Algunos delegados jóvenes apoyaron la declaración inmediatamente, alimentando la tensión mientras el humano permanecía inmóvil, sin mostrar enojo ni necesidad de defenderse. Y precisamente esa calma empezó a irritar al líder Barex, quien avanzó un paso más hacia el centro de la sala. «Con todo respeto», dijo con una arrogancia apenas disimulada, «la galaxia ha escuchado suficientes historias sobre la supuesta ferocidad humana». Varias risas pequeñas surgieron entre algunas plataformas. Pero las historias no ganan guerras. El humano siguió observándolo en silencio absoluto. «Tal vez», continuó el Barex, «las especies antiguas necesitan dejar atrás sus viejos traumas y aceptar que la humanidad ya no es especial». La frase provocó murmullos más fuertes, incluso cierta aprobación pública entre los mundos jóvenes, que jamás habían presenciado un verdadero conflicto humano. Entonces el líder Barex decidió ir más lejos, mucho más lejos. «Quizá la verdad es más simple». Inclinó ligeramente la cabeza con una sonrisa fría. «Quizá los humanos aceptaron esta restricción porque saben que perderían una guerra moderna». Aquellas palabras cambiaron algo dentro de la sala. No fue visible al instante. No hubo explosiones de enojo ni amenazas abiertas. Fue peor. Las especies antiguas dejaron de moverse por completo. Algunos consejeros desviaron lentamente la mirada del Barex, como si no quisieran estar asociados con lo que acababa de decir. Otros simplemente guardaron silencio absoluto, porque acababa de ocurrir exactamente aquello que la ley galáctica llevaba siglos intentando evitar. Alguien había desafiado públicamente el orgullo humano frente a toda la galaxia.
Y aún así, el representante de la Tierra no reaccionó, no discutió, no elevó la voz. Solo observó al líder Varex durante unos segundos eternos antes de responder con una calma tan absoluta que resultó más inquietante que cualquier amenaza imaginable. Entonces, espero sinceramente, hizo una pequeña pausa. Que nunca tengan la oportunidad de comprobarlo. El silencio que siguió fue pesado, insoportable, y aunque muchos jóvenes interpretaron aquella respuesta como evasión o debilidad, las especies antiguas reconocieron algo completamente distinto en el tono humano. Advertencia. Pero el líder Varex no lo entendió. Sonrió otra vez, confiado, arrogante, completamente incapaz de notar que en ese preciso instante varias especies veteranas acababan de comenzar discretamente la evacuación parcial de sus flotas fronterizas. La guerra comenzó menos de 2 semanas después de aquella transmisión, y al principio parecía confirmar todo lo que el Imperio Varex había proclamado frente al Consejo Galáctico, porque sus flotas avanzaron con una velocidad brutal sobre los sistemas fronterizos de la Alianza Kellar, destruyendo estaciones defensivas completas en cuestión de horas, y tomando planetas enteros antes de que pudieran organizar resistencia seria. Las transmisiones oficiales mostraban enormes acorazados Varex atravesando el vacío como enjambres metálicos imparables, mientras millones observaban la expansión militar más agresiva de las últimas décadas. Y durante un breve periodo, las especies jóvenes comenzaron a creer que el Consejo finalmente había exagerado el peligro humano durante siglos, porque los Varex parecían demostrar exactamente lo contrario, que el poder real seguía perteneciendo a quienes dominaban militarmente la galaxia. Pero conforme avanzaban las semanas, algo empezó a cambiar lentamente, algo que no aparecía en los comunicados públicos ni en las victorias oficiales, porque aunque los Varex conquistaban territorios rápidamente, también comenzaban a sufrir pérdidas extrañas. Convoyes desapareciendo sin explicación, bases militares encontradas vacías, sistemas de navegación saboteados desde adentro, flotas desviadas hacia coordenadas incorrectas, donde eran emboscadas por enemigos mucho menores, y al principio el Imperio asumió que se trataba simplemente de errores logísticos causados por la velocidad de la campaña, hasta que los informes internos empezaron a acumular patrones imposibles de ignorar. Alguien estaba estudiando cada movimiento militar Varex con una precisión aterradora. Cuanto más avanzaban, más impredecible se volvía la guerra. Y pronto las ofensivas comenzaron a estancarse, mientras pequeñas fuerzas enemigas lograban anticipar rutas, destruir suministros clave y manipular información estratégica antes incluso de que las órdenes fueran ejecutadas, como si existiera una inteligencia invisible moviéndose dentro del conflicto, aprendiendo, adaptándose, empujando lentamente al Imperio hacia el desgaste total. Las pérdidas aumentaron de forma constante, y aunque los Varex seguían siendo superiores en fuerza bruta, comenzaron a perder algo mucho más peligroso: control. Los soldados dejaron de confiar en sus propios sistemas. Los comandantes dudaban de cada transmisión recibida, y la paranoia empezó a extenderse entre las flotas cuando rumores imposibles comenzaron a circular sobre observadores humanos, apareciendo cerca de zonas críticas sin intervenir directamente jamás, simplemente mirando, registrando, desapareciendo otra vez. Oficialmente, la Tierra seguía neutral, respetando la antigua ley galáctica, pero la mera posibilidad de que humanos estuvieran estudiando el conflicto bastó para inquietar incluso a oficiales veteranos que antes se habían burlado de aquellas viejas historias. Entonces llegó la batalla de Nareth Prime, el momento que cambió la guerra por completo.
porque una de las mayores flotas Varex desapareció casi entera dentro de un corredor hiperlumínico después de perseguir una retirada enemiga aparentemente sencilla, y cuando finalmente reaparecieron señales del convoy, solo quedaban restos flotando en silencio alrededor de una ruta espacial completamente destruida desde adentro, sin rastros claros de quién había ejecutado el ataque. Y por primera vez, desde el inicio de la guerra, el líder Varex dejó de hablar públicamente sobre la debilidad humana. Porque mientras observaba los informes acumulándose frente a él, una idea empezó lentamente a tomar forma en su mente. Una idea que jamás había querido considerar posible. Quizá la galaxia nunca prohibió a los humanos participar en guerras porque fueran débiles. Quizá lo hizo porque una vez que los humanos entraban realmente en un conflicto, la guerra dejaba de obedecer cualquier regla conocida. Para el tercer mes de guerra, el Consejo Galáctico ya no discutía cómo ganar. Discutía cuánto tiempo quedaba antes del colapso total, porque el conflicto que el Imperio Varex había prometido terminar rápidamente se había transformado en algo completamente distinto, algo caótico, impredecible y cada vez más devastador para todos los involucrados. Sistemas enteros permanecían bloqueados por sabotajes constantes, rutas comerciales críticas habían desaparecido del mapa, y las pérdidas militares crecían a una velocidad imposible de sostener. No solo por las batallas directas, sino por errores internos, información alterada y operaciones enemigas que parecían anticiparse a cada movimiento importante, antes incluso de ejecutarse. Y cuanto más analizaban la situación los estrategas galácticos, más aterradora se volvía una posibilidad que nadie quería admitir oficialmente. La guerra estaba evolucionando exactamente igual que los antiguos registros humanos describían los conflictos de la Tierra, convirtiéndose lentamente en un desgaste psicológico donde el miedo y la desinformación destruían ejércitos más rápido que las armas. El líder Varex, que meses antes había desafiado públicamente a la humanidad, ahora observaba mapas tácticos llenos de sectores perdidos mientras sus propios oficiales comenzaban a cuestionar órdenes, sospechar infiltraciones y acusarse mutuamente de traición, porque ya nadie entendía realmente qué estaba ocurriendo dentro del conflicto. Entonces llegaron las noticias desde Kelar Sebnie, una de las fortalezas más protegidas de la Alianza Galáctica. Toda la defensa planetaria había colapsado en menos de 20 minutos sin que el enemigo disparara un solo misil orbital, simplemente porque alguien había manipulado sus redes internas hasta volver inútiles todos los sistemas de coordinación militar, y cuando los consejeros vieron las grabaciones de oficiales disparándose entre sí en medio de la confusión creyendo enfrentar infiltrados enemigos, el silencio dentro de la cámara principal fue absoluto. Finalmente, uno de los ancianos representantes que había vivido las últimas guerras humanas habló con una voz cansada, casi resignada. «Esto ya no es una guerra convencional». Levantó lentamente la mirada hacia los demás líderes. «Esto se está convirtiendo en una guerra humana». Aquellas palabras cambiaron el ambiente por completo, porque todos comprendieron lo que realmente significaban. El conflicto estaba empezando a adoptar exactamente los patrones que la galaxia había intentado evitar durante siglos, y si continuaba evolucionando así, terminaría consumiendo sistemas enteros durante décadas. Durante horas discutieron posibles soluciones, ofensivas finales, alianzas desesperadas, treguas imposibles, hasta que finalmente alguien pronunció la idea que nadie había querido mencionar desde el principio: pedir ayuda a la Tierra. La propuesta provocó miedo inmediato en gran parte de la Cámara, no porque dudaran de la capacidad humana, sino precisamente porque ya comenzaban a comprenderla demasiado bien. Porque todos conocían la antigua regla. Una vez que los humanos entraban realmente en una guerra,
Rara vez salían antes de terminarla por completo. Pero ya era tarde para orgullo o supersticiones. Las flotas galácticas seguían cayendo. Los Varex se volvían cada vez más agresivos conforme perdían control, y la galaxia entera comenzaba a desestabilizarse económicamente bajo el peso del conflicto. Finalmente, el Consejo tomó una decisión que no había tomado en siglos: activar contacto militar directo con la Tierra. La transmisión fue enviada con prioridad máxima hacia el sistema solar, mientras toda la cámara observaba en silencio absoluto, esperando respuesta. Y durante varios segundos, no ocurrió nada. Hasta que las pantallas cambiaron repentinamente, mostrando una sala oscura donde una sola figura humana permanecía sentada frente a ellos. No llevaba uniforme ceremonial, ni símbolos diplomáticos, ni expresión amigable alguna. Solo observaba al Consejo con una calma imposible mientras la voz automática confirmaba la conexión. Comando estratégico de la Tierra en línea. Nadie dentro de la cámara se movió. Nadie respiró tranquilo, porque por primera vez en generaciones, la galaxia acababa de pedir oficialmente a la humanidad que entrara en guerra. Durante varios segundos después de establecerse la conexión, nadie dentro del Consejo Galáctico encontró palabras suficientes para hablar primero, porque incluso a través de una simple transmisión, la presencia humana se sentía distinta ahora, más pesada, más fría, como si el tono diplomático que la Tierra había mantenido durante siglos acabara de desaparecer silenciosamente. Finalmente, uno de los consejeros explicó la situación con voz tensa, describiendo el avance Varex, el colapso de sistemas estratégicos y el riesgo de que la guerra terminara consumiendo sectores completos de la galaxia. Pero la figura humana no interrumpió en ningún momento, simplemente escuchó inmóvil hasta que el informe terminó por completo, y solo entonces hizo una única pregunta. ¿La restricción sigue activa? El silencio que siguió dentro de la cámara fue incómodo, porque todos entendieron lo que realmente significaba aquella frase. El presidente del Consejo respondió lentamente, casi con dificultad. No. Una pausa breve recorrió la transmisión. El Consejo Galáctico autoriza oficialmente la participación militar humana. Nadie esperaba sentir miedo al decir esas palabras, pero aún así lo sintieron. El humano observó a la cámara durante unos segundos interminables antes de asentir apenas. Entendido. Y la transmisión terminó. Sin discursos, sin amenazas, sin negociación, solo eso. Pero exactamente 43 minutos después, comenzaron a llegar los primeros reportes desde el frente de guerra, y lo que ocurrió allí no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. Enormes flotas Varex desaparecieron de los sensores sin previo aviso. Corredores hiperlumínicos completos quedaron inutilizados de manera simultánea, y varias bases militares dejaron de responder en cuestión de minutos, no por bombardeos masivos, sino porque sus propios sistemas habían sido tomados desde adentro antes incluso de detectar presencia enemiga. Luego aparecieron las primeras imágenes. Naves humanas entrando al campo de batalla en absoluto silencio, sin transmisiones abiertas, sin formaciones ceremoniales, moviéndose con una coordinación aterradoramente eficiente mientras las flotas Varex reaccionaban demasiado tarde a cada maniobra porque los humanos no peleaban buscando gloria ni demostraciones de poder. Peleaban para terminar la guerra lo más rápido posible. Donde otras especies lanzaban ataques frontales buscando superioridad militar visible, los humanos destruían centros de mando, saboteaban suministros, aislaban comunicaciones y convertían las propias estrategias enemigas en trampas contra ellos. Y cuanto más observaban los comandantes galácticos las operaciones humanas, más perturbadora se volvía una verdad imposible de ignorar. La humanidad parecía sentirse completamente cómoda dentro del caos de la guerra,
como si aquel entorno hubiera sido diseñado específicamente para ellos. En menos de un día, los Varex perdieron más territorio del que habían conquistado en meses. Sus flotas comenzaron a retirarse desordenadamente, y por primera vez desde el inicio del conflicto, aparecieron transmisiones de pánico dentro del imperio, oficiales incapaces de entender cómo los humanos podían anticipar cada movimiento importante antes de ejecutarse. Entonces ocurrió algo que terminó de destruir la moral Varex por completo. La fortaleza orbital de Karos Prime, considerada imposible de infiltrar, apagó todas sus defensas automáticamente y abrió fuego contra su propia flota antes de explotar desde el interior, y cuando revisaron los registros finales, encontraron solo una línea insertada dentro del sistema central segundos antes del colapso. La humanidad ha entrado oficialmente en guerra. Aquella frase se expandió por toda la galaxia más rápido que cualquier ejército. Y conforme los mundos observaban cómo el conflicto empezaba a cambiar brutalmente en cuestión de horas, las especies más antiguas comprendieron con una mezcla de alivio y terror que las viejas historias jamás habían sido exageraciones. Habían sido advertencias incompletas. La guerra terminó 9 días después de la entrada oficial de la humanidad. 9 días. Eso fue todo lo que necesitó la Tierra para destruir un conflicto que había llevado a la galaxia entera al borde del colapso durante meses. Pero lo más aterrador no fue la velocidad, fue la manera. Porque incluso al final, muy pocos llegaron a ver realmente a los humanos luchar directamente. La mayoría solo vio las consecuencias. Flotas enteras perdiendo coordinación al mismo tiempo, sistemas estratégicos cayendo en cascada, comandantes enemigos atrapados dentro de escenarios donde cada decisión aceleraba aún más su derrota. El Imperio Varex intentó reorganizarse varias veces, intentó escapar hacia sectores externos, intentó lanzar ofensivas desesperadas contra posiciones humanas. Pero cada movimiento parecía previsto con horas de anticipación, como si la humanidad estuviera observando toda la guerra desde arriba, entendiendo cada posible resultado antes siquiera de que ocurriera. Y quizá eso era precisamente lo que más aterraba a las demás especies. Los humanos no parecían disfrutar la guerra. Parecían entenderla demasiado bien. Cuando finalmente la capital Varex cayó, no hubo celebración galáctica. No hubo discursos heroicos ni desfiles militares. Solo silencio. Un silencio pesado que se extendió por todos los sistemas, mientras las transmisiones mostraban los restos de un imperio que meses antes había desafiado públicamente a la humanidad frente a toda la galaxia. Las enormes flotas Varex permanecían inmóviles alrededor de su planeta principal, desactivadas, incapaces de continuar luchando. Y en medio de aquella derrota absoluta, el líder Varex fue llevado ante una transmisión final del Consejo Galáctico, donde, por primera vez desde el inicio del conflicto, volvió a aparecer un representante humano. La sala completa guardó silencio absoluto al verlo entrar, porque ahora todos entendían algo que antes parecía imposible. La antigua restricción nunca existió para proteger a la humanidad. Existía para proteger al resto de la galaxia. El líder Varex, agotado y visiblemente destruido por la guerra, levantó lentamente la mirada hacia el humano y preguntó con voz rota aquello que toda la galaxia llevaba días preguntándose en silencio. ¿Por qué? La figura humana permaneció quieta unos segundos antes de responder. Porque ustedes creen que la guerra es poder. Las pantallas alrededor comenzaron a mostrar imágenes de conflictos humanos antiguos, ciudades destruidas, océanos cubiertos de fuego, millones de personas sobreviviendo entre ruinas. Pero para nosotros, continuó el humano con una calma inquietante, la guerra siempre fue supervivencia. Las imágenes cambiaron otra vez, imperios humanos cayendo, nuevos levantándose, décadas de conflictos, siglos enteros de adaptación constante.
Mientras otras especies evolucionaban en paz, nosotros evolucionábamos intentando sobrevivirnos a nosotros mismos. El silencio dentro del consejo era absoluto ahora. Nadie apartaba la mirada. Aprendimos a pelear cuando éramos débiles. Aprendimos a adaptarnos cuando estábamos perdiendo. Y aprendimos a destruir enemigos más grandes que nosotros, porque no teníamos otra opción. El líder Varex bajó lentamente la cabeza mientras comprendía finalmente la verdad completa. La galaxia jamás había temido la fuerza humana. Había temido la experiencia humana. El representante de la Tierra dio un último paso hacia la cámara. Por eso existía la ley. Una pequeña pausa siguió. Porque una vez que los humanos entran realmente en guerra, las luces de la transmisión parecieron oscurecerse ligeramente alrededor de su figura. La guerra deja de tener límites. Silencio. Pesado. Interminable. Y entonces llegó la frase que permanecería grabada en los archivos galácticos durante generaciones enteras. La humanidad no es peligrosa porque ame la guerra. Otra pausa. La humanidad es peligrosa porque sobrevivió a miles de años de ella. La transmisión terminó. Las pantallas se apagaron lentamente. Y en todos los mundos de la galaxia, millones comprendieron finalmente por qué aquella antigua regla había existido durante siglos. No era una restricción política, era una advertencia. Si esta historia te hizo sentir el verdadero poder de la humanidad, suscríbete para más relatos épicos, HFI y ciencia ficción cinematográfica. Y dime en los comentarios, ¿crees que la galaxia volverá a permitir que los humanos entren en guerra otra vez?